Hablar con una persona que es muy relevante en nuestro continente. Se trata de Álvaro García Linera. Yo sé que mucha gente sabe quién es Álvaro García Linera, pero también mucha gente no lo sabe y quiero contárselo. Álvaro García Linera fue durante los dos mandatos, creo que fueron 2 o 3 mandatos de Evo Morales en Bolivia, su vicepresidente, y es reconocido en todo el continente como un intelectual de altísimo nivel, como uno de los pensadores de la izquierda latinoamericana. Por supuesto, cuando Evo Morales partió al exilio, luego de la irrupción de un gobierno de facto, respaldado por los militares, García Linera lo acompañó al exilio. Su biblioteca fue quemada en aquel momento. Yo recuerdo aquel episodio tan triste y tan horroroso, y tenemos el gusto de tenerlo en línea, así que García Linera, buen día. Ernesto Tenemos lo saluda desde Buenos Aires. ¿Cómo le va? Ernesto, muy buenos días. Un saludo a todas las personas que nos oyen allá en nuestra hermana República de Argentina. A ver, estamos comunicados con García Linera por WhatsApp, así que por ahí hay algún problema de audio y le pido a los oyentes que tengan un poquito de paciencia con eso. Álvaro, lo primero que le quería preguntar es su visión de la actualidad del continente, de su país, a partir de un hecho que hoy está conmoviendo al mundo hace un año y pico, que es la pandemia, el coronavirus. ¿Qué cree que cambió? ¿En qué sentido? ¿Cómo describiría la situación a partir de esta nueva, de este nuevo factor tan preponderante? Mire, mundo, la pandemia ha hecho intensificar, visibilizar problemas, crisis que ya ven en el mundo entero, en el continente y por supuesto también acá en Bolivia. En el mundo entero, este proceso de 40 años en el que los gobiernos conservadores abandonaron los servicios públicos, se desentendieron de la seguridad y de la atención gratuita médica. Pues cuando vino la pandemia, ningún país del mundo estuvo preparado para enfrentar semejante catástrofe, y especialmente aquellos países tan avanzados que están pensando o están mandando ahora helicópteros a Marte, tuvieron un sistema médico precario que ha llevado a casi 3 millones de personas que se hayan muerto. En nuestro continente, este fenómeno se ha expresado de distintas maneras en distintos países, y ahí ha sido los gobiernos progresistas los que han intentado recuperar la presencia del Estado en el ámbito médico para apoyar a la gente vulnerable, para apoyar a toda la población y colocar por encima de la rentabilidad, la ganancia, las cadenas de valor, colocar por encima de todo la vida. Lo están logrando con dificultades, porque encima tenemos un problema a nivel mundial, que durante 40 años los grandes países, los países más avanzados, los organismos internacionales se llenaban la boca con globalización, libre mercado, y ahora resulta que para la vacuna no hay libre mercado. Lo que hay es un nacionalismo de gran potencia. Los grandes países que producen las vacunas con recursos públicos han encerrado sus fronteras, están protegiendo primero a su población, y aunque uno haya comprado anticipadamente la vacuna, no le dan, porque los gobiernos se han tragado su libre mercado y su idea de globalización del norte, y ahora están ejerciendo un proteccionismo y un nacionalismo de vacunas para proteger primero a su población, porque está muy molesta. Y claro, se da esta paradoja, ¿no? Este es un virus planetario, pero la manera de enfrentarlo es a través de la mezquindad de la propiedad privada. Un problema que nos afecta a todos, intentando ser resuelto a través de la mezquindad del nacionalismo de gran potencia, del proteccionismo de gran potencia para la vacuna, pero no para otras cosas. Entonces, lo que está surgiendo en el mundo es una
un afloramiento de estas contradicciones, de estas limitaciones, de estas debilidades. Es decir, el mundo ideado, imaginado, de los años del neoliberalismo de los últimos 40 años, está haciendo aguas por todos lados, se fisura por todos lados, presenta contradicciones por todos lados. Es un momento muy complicado para el mundo, muy complicado para el continente, y bueno, frente a eso, el esfuerzo que hacen algunos gobiernos por sobreponerse a la acumulación, a la ganancia, y hacer prevalecer por sobre todo la vida y el cuidado de las personas. Álvaro, ¿se anima usted? Estamos hablando con Álvaro García Linera, ex vicepresidente de Bolivia, un hombre muy cercano a Evo Morales, muy importante en su capacidad de reflexión sobre la izquierda latinoamericana, y le quería preguntar si usted proyectara hacia el futuro, pensar esto, porque uno de los efectos de la pandemia tiene que ver con la incertidumbre, porque más allá de cómo cada gobierno con sus puntos de vista ideológicos enfrenta el desafío, uno ve las sociedades cansadas, doloridas, empobrecidas, y uno no puede dejar de pensar, o no puede evitar pensar en cómo esto afectará la mente de los seres humanos en función de sus expectativas, de cómo se relacionan con sus países, de cómo se relacionan con sus líderes, con los sistemas democráticos o menos democráticos. Si usted pudiera proyectar algo hacia el futuro, ¿qué ve? Si es que se ve algo, ¿no? Mire, Ernesto, esta palabra que usted usa, ese concepto de incertidumbre, a mí me parece extraordinario. Esta es la calidad, la cualidad de este momento histórico, regional, continental y mundial, por dos motivos. El primero, más íntimo. Estaré vivo de aquí a 6 meses, a 1 año, me moriré. Me he vacunado, pero habrá una variante y mi vacuna se servirá frente a esa variante. Ese tipo de angustias existenciales se ha apoderado de las personas este año. Después de la primera ola que se dio a nivel mundial, especialmente en Europa y Estados Unidos, el año pasado, se pensaba que las cosas estaban ya saliendo, estábamos remontando la adversidad. Viene la segunda ola, viene la tercera ola. Evidentemente se está vacunando al fin, especialmente en los países del norte que han monopolizado las vacunas, están vacunando, pero Alemania, la desarrollada Alemania, ahora se está volviendo a encerrar porque no bastan las vacunas, no llegan a tiempo, hay variantes complicadas, hay dudas respecto a la eficacia de algunas de las vacunas sobre la enfermedad. Entonces esto está afectando la capacidad que tenemos las personas de proyectarnos hacia el futuro. Nadie puede garantizar de que el futuro de aquí a 5 años de una persona, de su familia, va a ser igual al de ahora, o mejor, quién sabe qué irá a pasar. Eso por un lado. Hay una incertidumbre en la previsión personal de su horizonte de expectativas. Y en segundo lugar, la incertidumbre viene por otro motivo ya más geopolítico. Durante 40 años, Ernesto, nos dijeron que la humanidad se encaminaba hacia un único destino, inevitable: globalización, libre mercado, acompañado de democracia representativa. Se había derrotado el socialismo, no había comunismo, y entonces lo que le quedaba a la humanidad era más rápido o más lento llegar a ese destino final de la historia humana. Y ahora resulta que los organismos como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE, Joe Biden, el mismo presidente, ¿no?, de John Biden, el presidente Johnson de Inglaterra, nos dicen que no, que ahora la cosa ya no es globalización ni libre mercado, sino que hay que proteger los mercados, que hay que garantizar el trabajo para sus trabajadores, que el Estado, que antes era aborrecido, hablar del Estado era ser populista ya por definición, que ahora el Estado tiene que ocuparse de invertir plata, y si hay que habilitar la maquinita para imprimir dinero, habiliten, porque no hay otra para salir de la crisis, y que ahora van a invertir Estados Unidos y Europa en infraestructura, en hospitales, en dinero para la gente humilde. Pero eso hace 1 año era aborrecible, era populismo.
era un recuerdo arcaico de los tiempos keynesianos. Pues resulta que esas personas que decían eso hace un año, hoy lo están ejecutando. Y entonces, ellos tendrán sus motivos, evidentemente. La cosa es qué efecto generan a nivel mundial. Los países, los gobiernos, los intelectuales conservadores que iban detrás de este credo planetario, ahora se han quedado sin palabras. Se tienen que tragarse lo que hayan criticado hace exactamente 1 o 2 años Álvaro, atrás. tengo... No, le decía que tengo unos minutitos y le quiero hacer una pregunta para poder escucharlo. Ustedes volvieron al gobierno en Bolivia. Hoy quien gobierna es Luis Arce, que es un economista que fue quien guió el proceso económico durante las gestiones de Evo y de usted cuando era presidente y vicepresidente. Por supuesto gobiernan en condiciones angustiosas porque es lo que le toca a todos los gobiernos en todos los países, y quiero escucharlo un poquito sobre esa experiencia que es gobernar un país pobre, más pobre que la Argentina, más pobre aún que la Argentina, aunque la Argentina es más empobrecida que Bolivia. Por ahí es menos pobre pero es más empobrecida, y cómo es gobernar en este momento en Bolivia. Bueno, en estos momentos, como el resto del mundo, enfrentando una crisis económica terrible, porque encima el golpe de Estado en Bolivia ha generado un retroceso económico más allá del normal que se ha dado en el resto del continente, porque se cerraron empresas públicas, se dejó de invertir, era gente inexperta que se dedicó a robar, y entonces tuvimos un año catastrófico. El año infame, recogiendo esa frase argentina del siglo pasado, yo la recojo para Bolivia. Entonces, una economía muy maltratada, y bueno, hay que enfrentar esa gestión para levantar, para inyectar recursos, para que se genere nuevamente movimiento económico, especialmente en los sectores populares, y por otra parte enfrentar el tema de la pandemia buscando vacunas de todos lados. Pero lo importante de esto, Ernesto, es que la gente asume ese reto, ya no desde el miedo de ser perseguido, de que entren a tu casa a patadas policías y militares para que te saquen porque has escrito una frase en contra de la presidenta impostora del año pasado. Entonces, retos muy complicados, dificultades muy grandes en lo económico y en lo sanitario, pero bajo la garantía de que hay un gobierno que se preocupa por el país, que se preocupa por la gente más necesitada, y que si tiene que tomar medidas importantes para recoger recursos, para apoyar a la gente más necesitada, lo va a hacer. Mire, hace 2, 3 meses atrás se ha aplicado un impuesto a las grandes fortunas, se ha derogado un conjunto de decretos y se está revistiendo un conjunto de otorgamiento de tierras ilegales públicas, hacia empresarios que habían sido parte de la rosca golpista. Entonces el pueblo está viendo de que con dificultades y con limitaciones se están tomando las medidas necesarias para proteger a todos, no solamente a un pequeño grupo, y poniendo por delante a la gente más necesitada. Álvaro, no sé si quiere cerrar esta nota como a usted le parezca. Bueno, intentando redondear lo que me preguntaba y usted precisaba sobre la incertidumbre, este es un momento a nivel mundial de gran incertidumbre, y yo le he llamado un momento liminal, porque estamos como en una especie de umbral, donde lo de atrás, lo antiguo, está agotado, se mueve a tropezones, pero no está claro qué viene hacia adelante. Los gobiernos progresistas continentales son una opción de lo que puede venir adelante, pero también el fascismo está por delante. Las amenazas fascistas en el continente y en el mundo se están intensificando. El golpe de Estado en la toma del Capitolio en Estados Unidos es una muestra de lo que puede hacer el fascismo. Y entonces es un momento donde el destino de la humanidad no está definido. Es un momento de gran incertidumbre personal y de una incertidumbre estratégica de la humanidad, y frente a ello no hay que retroceder. Hay que apostar por la gente humilde, por los trabajadores, por los laburantes, como se dice en Argentina. Hay que apostar por el continente, hay que apostar
por la dignidad, hay que apostar por la democracia. Entonces, en esta incertidumbre hay que construir un camino que permita recuperar la esperanza y la confianza de la humanidad. Álvaro, le agradezco mucho la deferencia de habernos atendido, Un abrazo a usted, Ernesto, muchísimas gracias por esta llamada. Era Álvaro García Linera. Estamos hablando, a veces a nosotros nos interesa, en medio de la vorágine de información, poder poner al aire a personas que tengan una mirada con más perspectiva, o que por lo menos intentan pensar con ese punto de vista. Álvaro García Linera, cualquiera